Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a seguir con este curso de opinión desocupada. Bienvenidas a todo el mundo que estáis ya vemos que se está conectando la gente. Ahí, perdonad, estamos ahí con las cuestiones técnicas siempre. Y bueno, hoy es la segunda sesión, el seminario número 2 de este curso. Como sabéis, la semana pasada tuvimos la sesión sobre un poco contexto y aproximación histórica sobre Palestina. Y deciros, para las personas que no pudisteis estar, que tenéis ya la grabación disponible en la plataforma web. Os recomendamos mucho lo estábamos hablando hace un rato también con Tere, de que, bueno, mucha de la gente que estáis siguiendo este curso, pues ya conocéis, eh, ya tenéis, ¿no?, un contexto sobre Palestina, conocéis un poquito la cuestión histórica. En general es gente que sabéis que esto no ha empezado hace 2 años, sino que, bueno, que es una historia que hace mucho tiempo, pero os recomendamos mucho seguir la sesión de Diego del otro día, historiador, porque te da un enfoque distinto y cuestiona también conceptos que tenemos muy normalizados y hay que empezar a revisar también si queremos también generar un relato nuevo sobre Palestina. No sé si decir nuevo, porque más que nuevo es uno que no escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, en esta segunda sesión ahora os presentará Teresa también a nuestra invitada, pero que sepáis que tenéis todo el contenido disponible en la plataforma, que es un curso que lleva a cabo Mundubat, que como sabéis es una organización que nace en el País Vasco, pero que bueno, es de solidaridad internacionalista y tenemos proyectos en todas las partes del mundo con organizaciones locales, pues para defender todos los derechos para todas las personas, básicamente. Y este curso pues se centra más en analizar y construir nuevos relatos sobre la cuestión de Palestina, pues para que más gente nos vayamos sensibilizando y nos sumemos, como hemos visto en las últimas olas, ¿no?, bueno, de manifestaciones, concentraciones y de personas que cada vez pues se levantan y apoyan más los derechos humanos de la población palestina, como debería ser, ¿no? Entonces, bueno, sin más, os dejo con Teresa que os presente a nuestra invitada de hoy. Vale, muchas gracias, Neos, y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que os habéis conectado hoy. Y bueno, sin más, os presento esta segunda sesión que, bueno, que hemos consensuado llamarla Comunicar para Transformar, porque ahora Lucila creo que va a dar bueno, unos tips, va a poner el foco en cosas muy importantes como que nosotras y nosotros podemos estar comunicando, pero qué estamos comunicando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo cuando lanzamos un mensaje o cuando explicamos una realidad tan compleja, tan hiriente como lo que está pasando en Palestina, ¿no? Pues para todo ello hemos invitado y estamos súper contentas porque creo que tanto Neus como yo somos fans de Lucila de hace tiempo. Ella es Lucila Rodríguez Alarcón, es directora de la Fundación Por Causa y además es autora del libro de Activistas del Amor. Bueno, tenemos muchas ganas de que nos cuente y de que nos empape de ese activismo del amor. Lo decía antes Neus, minutos antes de conectarnos, lo importante que es, ¿no? En estos tiempos en los que, bueno, pues están nuestros sentimientos a flor de piel permanentemente y a veces nos falta mucho este amor. Así que, bueno, Lucila, cuando quieras, por favor. Bueno, ya sabéis, como hicimos la sesión pasada, la idea es que estemos una horita más o menos con la presentación escuchando a Lucila. Me comentaba Lucila esta mañana que si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa y quiere intervenir, por favor que se sienta libre de hacerlo. Si preferís dejar vuestras preguntas en el chat, tanto Neus como yo las recogemos para luego el turno de palabras y la idea es que a las 7:10 más o menos abramos un turno de debate, de cuestiones, de preguntas, de sugerencias, de lo que sea y de cierre a las 7:30, ¿vale? Sí, Dicho esto, perdonar porque se me ha olvidado a mí decir, por si el otro día no estabais, que el formato un poco de la sesión es un seminario web, entonces no estamos todas como en una reunión con las cámaras. La gente que participáis, simplemente con que levantéis la mano, ya nosotras os aceptamos y podéis hablar directamente, ¿vale? Pero bueno, para gestionar un poco toda la gente que se había apuntado, como éramos muchas, pues lo hemos hecho así. Entonces, para hablar, sin problemas, si preferís escribir, como dice Tere, o para hablar, levantáis la mano y ya os damos paso. ¿Vale? Gracias. venga, pues Lucila, muchísimas gracias cuando quieras. Bueno, pues nada, hola a todas.
Gracias por tenerme aquí, me hace mucha ilusión. Insisto, si las cosas que voy a explicar, algunas no son tan intuitivas como deberían serlo, entonces si no entendéis, si os cuesta, paradme y os explico sobre la marcha lo que sea necesario y si no, al final recogemos preguntas. Tengo una pequeña presentación que tiene un corazón muy bonito, a Tere le ha encantado. Y bueno, lo que vengo a explicaros hoy es, para entender lo que os voy a explicar, hay que entender un poco de dónde vengo, ¿no? Em, yo soy ingeniera y empecé, o sea, y mi formación de ingeniera me ha llevado a entender la comunicación como una herramienta, como una serie de procesos que si los colocas de la forma adecuada consigues comunicar de la forma adecuada, consigues crear sensaciones, mensajes, convicciones en las personas. O sea, para mí la comunicación es una herramienta y tiene una estrategia y una forma de estar ordenada que yo veo como ingeniera, ¿no? Yo empecé a trabajar haciendo lobby. Entonces utilicé mis capacidades, soy ingeniera agrónoma y hacía lobby agroalimentario y de alimentos y de agricultura. Y cuando me cambié al tercer sector, cuando decidí, porque no podía vivir éticamente usando mis capacidades para hacer el interés privado, me costaba mucho. Entonces, cuando me cambié al tercer sector, sí que me traje conmigo todos esos conocimientos de cómo ordenar los mensajes y ordenar la información para llegar a las audiencias que necesitas. En el año 2011, en plena crisis de los medios de comunicación, tras la crisis grande del ladrillo del 2008, que era la crisis del 2008, un grupo de personas, entre las que yo estaba, decidimos crear una organización alternativa a los medios de comunicación con el fin de conseguir que la información de calidad social siguiese teniendo espacios de consumo altos. Vimos que se estaba perdiendo todo lo que era la información social, porque al no haber dinero en los medios de comunicación fue la primera información que dejó, que cayó. Entonces se mantenía la información, además era el cambio digital y entonces se mantenían informaciones como muy banales, y veíamos cómo se dejaba de hablar de pobreza, se dejaba de hablar de derechos humanos y ahí es cuando se crea Por Causa, que es la organización que yo ahora mismo dirijo. ¿Por qué os cuento todo este rollo que es relevante? Porque gran parte de las cosas que os voy a explicar hoy son el resultado de ese trabajo y de ese esfuerzo de muchos años de experiencia, en mi caso, casi 30 años de experiencia profesional. No se nota, pero tengo una edad, me conservo muy bien, pero soy una señora. Y no se trata de subjetividades, es decir, muchas de las cosas que os voy a contar son realidades que no se están teniendo en cuenta y que nos están llevando a espacios extremadamente complicados y extremadamente oscuros de los que creemos que no podemos salir, pero nada más lejos de la realidad, sí podemos salir. Por Causa es un proyecto de éxito, es un proyecto que empezó escuchando a mucha gente decirnos, no lo vais a conseguir, y lo hemos conseguido. Cuando nosotras empezamos no se hablaba de externalización de fronteras, no se hablaba de industria del control migratorio, de hecho fue un término que prácticamente acuñamos nosotras. No se hablaba mucho, cuando se hablaba de migraciones, de movilidad laboral. Fuimos parte de las personas que promovimos la campaña de la ILP de recogida de firmas para hacer una ley popular sobre migraciones y todo esto lo hemos hecho con los conocimientos que ahora os voy a intentar transmitir. La comunicación que tú haces para hablar de migraciones, para hablar de Palestina, para hablar de pobreza o para hablar de cualquier cosa, siempre tiene puntos comunes. Y hoy os voy a hablar de esos puntos comunes que son aplicables a cualquier comunicación o cualquier creación de relato que sea relativa a un tema social. Vale. Lo que veo versus lo que es. Esto es muy importante, porque en realidad, o sea, es un poco dramático y puede sonar un poco terraplanista, pero no es así. La realidad no existe. Y esto lo que viene a decir es, nosotras estamos acostumbradas a medir la realidad en función de nuestra capacidad de percepción de la misma, pero nuestra capacidad de percepción de la realidad es muy, muy baja. Es decir, los perros ven a una velocidad 4 veces superior a la nuestra.
ven muchos más fotogramas. Entonces, igual que cuando nosotros vemos en el ojo, lo que hacemos es imprimir fotografías y nuestro cerebro completa el espacio entre fotografías, diciéndonos, no te preocupes que no ha pasado nada entre fotograma y fotograma. Y nosotros pensamos que vemos en continuo, pero no vemos en continuo. De hecho, os voy a decir una cosa. ¿Vosotras os veis la nariz? Pues os diré que sí os veis la nariz, pero no la veis. Es decir, vuestro cerebro borra la nariz. Entonces, el ser humano lleva muchos años construyendo una realidad que está basada en principios físicos. Los principios físicos son asunciones que tenemos y sobre esas asunciones construimos. Y diréis, ¿por qué me está contando esta señora esta chapa sobre la física? Pues porque la forma en la que construimos las ideas es exactamente igual a la forma en la que construimos los fotogramas. Nosotras tenemos unas ideas que pueden no ser, o sea, que son el producto no solamente de lo que nos cuentan, sino de lo que hemos vivido y que son el producto de marcos. Pongo siempre este ejemplo, nada es lo que parece. Cuando yo pregunto a la gente qué crees que es la migración en España y cuál crees que es la migración más relevante que hay y cuáles son los problemas que crees que hay, la gente ve esto. Y sin embargo, esto representa apenas un 5% de la realidad migratoria española. No llega al 5%. Es decir, las entradas irregulares por mar en España no representan, o sea, todos los años entran en torno a unas 700.000 personas, entre medio millón y 700.000 personas migrantes a España. Estas entradas representan, ¿qué? Son 80.000. ¿Qué pasa? Que sí que son, dentro de de todo lo que sucede en migraciones, las entradas más dramáticas, más dolorosas, más complicadas, pero no es la realidad migratoria española. Ni siquiera es la realidad migratoria española subsahariana. La realidad migratoria española es latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotras pensemos que esta es la realidad migratoria? Que es el marco que nos imponen. Y si tú le preguntas a cualquiera sobre migración, te está hablando de esto. No te está hablando de las entradas ilegales, regulares por aeropuerto, con pasaporte, que luego generan irregularidades, por ejemplo, sobrevenidas. Nadie piensa en eso. Todo el mundo piensa en esto. Entonces, en nada es lo que parece. Nos encontramos con lo que tú eres capaz de imaginar y lo que eres capaz de creer. Si tú no crees que puedes subir una escalera, no subes la escalera. Si tú no crees que puedes construir un mundo mejor o que tu mundo es mejor, tu mundo no va a ser mejor. Es imposible. Manuela Carmena, yo siempre lo uso de ejemplo, como una de las imágenes más fuertes de los ayuntamientos del cambio. Pero Manuela Carmena no era una señora que abrazaba osos. Era una señora jueza, lo digo además con conocimiento de causa porque yo trabajé con ella. Era una señora jueza de 70 y tantos años. O sea, era una señora muy seria, que no le gustaban nada las bromas. Y sin embargo, la imagen que tenemos de Manuela es de la abuelita Paz. Fue una imagen que se creó durante una campaña en la que la gente llegó a pensar que Manuela podía ganar las elecciones, igual que pensaron que Ada podía ganar las elecciones. Ahora mismo lo que pensamos es que la ultraderecha puede ganar las elecciones. O sea, el marco va a marcar las capacidades que tengamos de ganar las elecciones. Ahora mismo en Estados Unidos se ha generado un efecto que es Mamdani, que es el candidato a la alcaldía de Nueva York. Mamdani no era candidato hace un año. No existía, no tenía followers. Pero ha generado en las personas la sensación de que puede ganar y va a ganar, porque ahora mismo está 50 o 60 puntos por encima del siguiente candidato. Entonces, por eso pongo también a Donald Trump, que gana las elecciones con apenas 2 millones de votos por encima de Kamala Harris, 2 millones de votos sobre 150.000 personas que votaron. No es nada. La diferencia de votos fue muy pequeña y el apoyo que tiene ahora mismo Donald Trump es el más bajo de la historia de Estados Unidos. Es verdad que puede dar un golpe de Estado, pero Estados Unidos ahora mismo está pasando una cosa increíble, ¿no? Se lo comentaba a las chicas antes. O sea, la mayor manifestación de la historia de Estados Unidos tuvo lugar el sábado. La mayor.
Pero las noticias que al final estamos viendo en los telediarios es las barbaridades que hace Donald Trump una detrás de otra. Si está firmando, si no está firmando, si va a quitar los aranceles. No estamos viendo que tiene el nivel más bajo de apoyo de la historia de Estados Unidos, con una diferencia de 10 puntos, que es una barbaridad sobre el anterior. Y no estamos viendo que ha tenido lugar la mayor manifestación de la historia de Estados Unidos. Ese es el marco real. Si estuviésemos en ese marco, no tendríamos tanta depresión, pero no es el marco en el que estamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. He puesto al elefante porque no sé si conocéis a Lakoff. Lakoff es un lingüista estadounidense que habla mucho sobre este tema de los marcos. También él es un biocentrista, que es muy importante. El biocentrismo es la nueva teoría sobre la existencia del ser, que lo que viene a decir es que tenemos una discapacidad para entender lo que no somos capaces de nombrar. Entonces, Lakoff trabaja mucho con ese concepto, porque él es lingüista, y habla de estos marcos. Entonces, los marcos, ¿qué es lo que van a determinar? Lo que metemos dentro y lo que no. Lo que priorizamos y lo que no. Lo que está dentro de un marco es de lo que estamos hablando, lo que está fuera del marco es de lo que no hablamos. Y llevamos prácticamente desde el año 2016 con unos marcos que son de la ultraderecha y de destrucción, y marcos que no nos dan ninguna opción para respirar ni para creer que un cambio es posible. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es ser conscientes de ello y crear unos marcos que sí nos permitan crear. Y en el tema de Palestina, si os fijáis, ha sucedido así. Hemos pasado de pensar que nada podía arreglarse a pensar que todo podía arreglarse. Y realmente tenemos la obligación de pensar que todo puede arreglarse, por muy duro que sea, por muy tarde que lleguemos, por muy espantoso que sea. Hay que hacer manifestaciones, hay que activar a las personas, hay que crear marcos donde pensamos que estamos haciendo cosas, aunque sea no ir a comer a un KFC porque estamos boicoteándolo. Todo eso es útil porque nos hace creer que podemos subir la escalera, nos hace creer que podemos hacer algo para evitar el conflicto. ¿Preguntas? Porque ahora voy a entrar a hablar de las audiencias. Un tema apasionante, ¿no? Bien. Bueno, igual aquí, esto es interesante para el tema que nos ocupa. Voy a pasar por encima de las diapositivas con bastante ligereza, pero luego se las pasaré a Tere para que os las haga llegar. Entonces, lo que digo es lo que pienso, esto es importante. De todo, Lucila, perdona, parece que tenemos una pregunta. Si quieres, venga, antes de avanzar, le damos paso. A ver, vale. Julián, te escuchamos, Julián. Vale, ¿se me escucha ahora? Sí, Ok. Nada, estaba mirando en el chat si podía ponerlo para no interrumpir, pero no se podía. Estabas hablando de los marcos cognitivos y has mencionado a Lakoff. Me gustaría saber si puedes decir la bibliografía de la cual lo has extraído para anotármelo, porque me parece interesante. Pilla Lakoff, no pienses en un elefante, creo que es el manual básico de los marcos cognitivos. De acuerdo. Vale, ya Pero está. luego también, no sé si luego me dará tiempo a enseñároslos, pero Lakoff sacó también un pequeño manifiesto de 20 puntos sobre las necesidades que tenemos para sobrevivir a los momentos de crisis, que para cualquier persona que esté en contacto con temas sociales y lo del genocidio puede ser el tema más duro y más... los 20 puntos de la COF son extremadamente útiles, interesantes sobre cómo tienes que crear los relatos, cómo no puedes perder la esperanza y cómo tienes que tener el autocuidado también, porque eso es muy importante, ¿eh? Que nos defendamos. Yo he dado varias charlas a la gente de UNRWA y siempre les digo, yo entiendo que tenéis que estar en contacto con la información porque os dedicáis a eso, pero hay que protegerse. O sea, hay cosas que hay que dejar de mirar y dejar o sea, ya está, ya sabemos que están matando niños, no hay que mirar niños muertos todos los días, porque llega un momento en el que no tienes capacidad, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo. No me abráis fuerte, que me voy. ya está, perdonar porque es verdad que había un problema en el chat. Ahora ya está habilitado y podéis escribir. Disculpad. Vale, me encanta que me interrumpáis, o sea que perfecto, Julián. Vale, lo que digo versus lo que pienso. Bueno, esto es un poco de abuela cebolleta. En el 2016 nosotros ya notábamos que había un problema con el tema de la migración y que los partidos no se posicionaban claramente como a favor del derecho a migrar, ¿no? Y era una cosa un poco curiosa, nos resultaba curioso porque no había
no nos daba la sensación de que en España en el 2016 hubiese una animadversión contra la migración. Entonces hicimos una encuesta con Metroscopia y nos salió que todo el mundo a favor de la migración, migrantes somos todas, hay que dejar que la gente migre, todo genial, ¿no? Pues seguía sin parecernos, había algo que se nos estaba escapando, ¿no? Y entonces entra en nuestra vida una persona fantástica, de hecho las personas que hayáis leído mi libro, que hablo mucho de ella porque la quiero muchísimo, que tiene una agencia de marketing, de neuromarketing, que son estas agencias que miran los anuncios para ver si funcionan o los conceptos y utilizan muchos chismes para medir cómo reacciona el ser humano a ciertos mensajes. Y me pone en contacto con un sistema que se llama el IAT, que es el test de asociación implícita. Es un test donde tú vas probando, o sea, te obligan a hacerlo de forma automática. Lo podéis buscar en Harvard, test de asociación implícita de Harvard. Lo tienen para muchísimos temas, desde gordofobia a xenofobia, racismo, y te permiten ver si tú tienes una reacción específica al tema que ocupa el test. Y es subconsciente. Y el test de asociación implícita que hicimos nosotros, que ahora ya no se puede, está desactivado porque quien nos lo diseñó ya no, o sea, como que se desactivó y no está útil, pero lo que nos dio fue que el 85% de las personas españolas relacionaban migración con malo, que era exactamente el mismo porcentaje que decía que emigrar era maravilloso. ¿La conclusión cuál es? Que tenemos, como os explicaba, nuestros marcos son los marcos de a lo que tú te enfrentas, lo que el cerebro mete dentro para unir marco con marco, idea con idea, es todo lo que ha ido recibiendo a lo largo de su desarrollo. Y si tú vives en un país xenófobo, tú eres xenófobo. Y si vives en un país heteropatriarcal o heteronormativo, eres heteronormativa, seas hombre o seas mujer. Lo que pasa es que luego, de forma racional, tú vas a controlar ese mensaje y lo vas a matizar. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo para controlar ese mensaje. ¿Qué sucede? Que cuando estás corriendo, vas en el metro o estás trabajando y luego estás haciendo no sé qué y te viene una información, tú no filtras. Tu subconsciente filtra por ti. Y lo más probable es que si estás en un entorno xenófobo, tu subconsciente filtre xenófobo. Muy a tu pesar, que puede no ser tu voluntad. Y tú te puedes cruzar con alguien en la calle que te dé miedo simplemente porque es una persona negra o porque es una persona de rasgos árabes. Y puedes pensar, jolín, qué imbécil soy, no debería darme miedo esta persona por ser negra, pero te da miedo. Ese es tu subconsciente hablando. Cuando nosotros construimos mensajes, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando con un montón de gente que es xenófoba, que es racista y que es heteronormativa. Y no puedes obviar ese detalle, porque si lo obvias, no llegas a esa gente. Te encuentras con un muro que esa gente ni siquiera sabe que tiene. Y su subconsciente además va a mandar tus mensajes si son muy potentes y los rompes y no generas una transición, va a mandar los mensajes a un sitio que no lo van a poder absorber. Esto es crítico. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, nosotras creamos una estructura de audiencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotras estamos hablando por ejemplo, de Palestina, la gente que piensa como nosotras y les decimos, esto está muy mal, nos van a decir, ay, sí, sí, qué mal está. Han matado a otro niño, ay, sí, sí, qué pena. Pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es que hay gente, primero, que hay gente que dice que no es un genocidio, eso es un problema, ¿no? Pero luego es que hay otra gente que a veces piensa que es tremendo y otras veces piensa que de todas formas no es un genocidio. Estos son los tres grupos que nosotras definimos que pueden tener muchos matices y que en muchos manuales y tratados de comunicación, política, de marketing y tal, los dividen en muchos más grupos. Nosotras, por la forma en la que tenemos de trabajar en Por Causa, con tres grupos nos vale. Tienes a la gente que te quiere y que te vota, el votante. Con esa gente lo que tienes que hacer es de vez en cuando chocar las manos. ¿Qué tal? Muy bien, venga. Oye, que te quiero. Bueno, pues yo también a ti. Qué duro esto, ¿eh? Sí, qué duro esto. Abracito. Bien. ¿Con quién tienes que hablar? Es con los indecisos o ambivalentes. No pierdas tiempo con los haters. A los haters no los puedes. O sea, es que los haters
te estás machacando para gente que no le vas a hacer cambiar de opinión, igual que al lover, un hater nadie le va a cambiar de opinión. Entonces, el hater, olvídalo y dedícate al ambivalente. ¿Por qué? Porque entre lovers y ambivalentes, el gran cambio que sufrimos a partir del 2016 no fue el incremento de haters, fue el incremento de indecisos. O sea, fue la cantidad de gente que dejó de estar segura de que quería defender los derechos, que dejó de estar segura de que el migrar no implica delinquir, que dejó de estar segura. Toda esa gente que agrandó ese espacio de indecisas es nuestro público objetivo, es la gente a la que tenemos que hablar. Y nos hemos dedicado desde el año 2016, las organizaciones no gubernamentales se han dedicado a hablar con los haters y con los lovers, diciéndole a la gente de la ultraderecha, a la gente que disemina odio, qué malo eres, no hay derecho, no estoy de acuerdo. Pero hombre, claro, cómo vas a estar de acuerdo? ¿Pero cómo vas a estar de acuerdo de una gente que te dice que tienen que ir a matar moros? No puedes estar de acuerdo, pero es que no hace falta ni que lo digas. Es como si alguien a mí me llama rubia. Pues no soy rubia, es que no me voy a poner a pegarme contigo para decirte que si soy o no soy rubia. No lo soy. Entonces, este debate no lo voy a dar. De lo que yo quiero hablar es de cómo queremos construir y qué queremos construir y qué herramientas necesitamos para construir un espacio social diverso y con derechos para todas. Y eso no lo hemos hecho desde que entra el discurso de odio en nuestros soportes y nos lleva todo el tiempo. Y entonces, volviendo a los marcos, ¿en qué marco estamos trabajando? En el marco que nos ponen. No estamos trabajando en nuestro marco, estamos trabajando dentro del marco que nos ponen, que es el marco del odio. Y desde ahí no podemos hacer nada, porque el marco establece de lo que se habla y también de lo que no se habla. Y de lo que no se habla es de lo que nosotras tenemos que ofrecer. De lo que no se habla es de Palestina en el marco que queremos. Hasta que no hemos vuelto a creer que podíamos cambiar las cosas y hemos vuelto a salir a las calles y hemos obligado a la gente a que se posicionara y a que dijera, hasta que no ha sucedido eso, de Palestina hemos estado hablando del marco que nos habían impuesto. ¿Sí? Vale, bueno, este cronograma. En realidad, a ver cómo vamos de tiempo, porque vamos un poco... Bueno, os lo explico brevemente porque como os lo va a pasar Mundubat, pues así, para que sepáis lo que estáis viendo. Está en inglés porque me lo diseñó un señor que hacía unos dibujitos muy bonitos y nunca así lo dejé en inglés. Gracias César Astudillo que me lo pintó. Em, Como veréis, solamente llega hasta la crisis del COVID. Han pasado 5 años desde entonces, pero esto lo que viene a decir este cuadro es lo siguiente. En la parte superior tenéis los cambios que han tenido lugar con relación a la forma en la que la información y la comunicación se difunden y se consumen. Bien, y en la parte de abajo tenéis grandes hitos que están muy ligados con el tema de las migraciones, porque nosotros trabajamos principalmente en migraciones, pero también son hitos que marcan la forma en la que el debate público se ha generado alrededor de la otredad. Entonces, ¿por qué esto es importante para un tema como Palestina? Porque en el momento en el que tú hablas de la gente de Palestina como otras personas que no tienen nada que ver contigo y tú consideras que tú en tu vida jamás vas a vivir esa situación, la distancia que tú pones sobre el tema del que estás hablando es altísima, altísima. Entonces, hay un enorme dilema que tenemos las personas cuando trabajamos sobre temas como el caso de Palestina, como el caso de las migraciones, y es qué espacio le damos a lo que está sucediendo y lo informamos sobre lo que está sucediendo y qué espacio le damos a las narrativas que nos permiten construir alternativas. Porque lo que está sucediendo en realidad es tan fuerte y es tan ajeno a nuestra realidad que las audiencias, sobre todo las ambivalentes, enseguida se van a separar, no lo van a poder soportar y se nos van a ir. Y a partir de ahí vamos a poder construir muy poquito. Entonces, en este cuadro veis que en la parte superior
entra a Internet en el año 99 más o menos, empieza a hacerse como más popular, sobre todo en Europa. Esto es bastante eurocentrista. Eh, y, y sucede el 11 de septiembre, hay un cambio que es muy importante, porque en el 11 de septiembre los atentados se difunden en tiempo real y no porque haya cámaras de teléfono, que es que parece increíble, no había teléfonos móviles en aquel momento, los que había eran eh, unos de estos de teclas que para escribir un mensaje era imposible. Yo creo que no había ni mensajes de texto, que todavía solo tenían botones en el 2001. Pero había cámaras digitales ya. Y entonces se da una conjunción histórica en el que todo, como pasa en Nueva York, todo lo vemos en tiempo real y además vemos las reacciones de personas que tienen las cámaras digitales y que ven lo que está sucediendo. Y entonces oyes, oh my God, oh my God. Yo he estudiado mucho el 11 de septiembre en términos de comunicación y es que fue brutal y por eso las personas que en aquel momento estaban activas y o sea, todo el mundo recuerda dónde estaba el 11 de septiembre, qué estaba haciendo porque se paró. El mundo se paró y se paró con esos gritos de esa gente grabándola en cámaras. Eso es el principio de la forma en la que se ha comunicado hasta ahora. Es un cambio de paradigma brutal. Hasta ese momento no existía ni el periodismo como ciudadano, que ahora ya se ha descartado esa opción, pero que se habló de ella mucho durante el 2012, 2013. No existía, en la mente de nadie estaba el poder participar en la generación de la información ni de las noticias, ¿no? Y ahí se empieza a tener esa certeza. ¿Y por qué es esto importante? Porque la forma en la que estamos comunicando es de hace muy poquito y no sabemos muy bien cómo usar las herramientas. Aunque creamos que sí, no lo sabemos. Entonces estamos en prueba. Esto es un cambio tan importante como lo fue la imprenta de Gutenberg. Y fue hace apenas 20 años. O sea, estamos en el inicio de lo que esto va a ser. Y tenemos la sensación de que estamos inmersas en algo que es como, a ver, que ya siempre estuvo y que ha venido para quedarse. No, no ha venido para quedarse. O sea, el Facebook prácticamente está muerto en países como el nuestro. Ahora mismo todo el mundo consume Instagram después de haber estado en Twitter, que ya no existe porque ahora está X. Pasado mañana, todo esto se va al carajo y aparece otra forma de comunicación y potencialmente ahí estaremos. Y detrás nuestro vienen generaciones que ya no están usando las redes sociales. Por mucho que se hable, porque aquí hay otro marco, ¿no? El marco de es que la juventud está enganchada, patatín, patatán. Sí hay una parte de la juventud enganchada, pero a ver por qué es. Porque hay un declive del uso de las plataformas que está estudiado y que las agencias de marketing en Estados Unidos llevan 7 años planteándose cómo van a hacer para captar a la gente nueva que ya no se mete en las redes porque ya para ellos no es una cosa nueva y no les interesa. Entonces, ¿cómo van a hacer? Así que todo esto está en cambio y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque no nos podemos aferrar ni limitar por esto que estamos viviendo. Tenemos que entenderlo, tenemos que mirarlo desde fuera, como si fuese una especie de, como si nuestro cuerpo estuviese abajo y nos desplegáramos en una sobreconsciencia y decir, gentes, todavía hay mucho que hacer y todavía podemos hacerlo y hay muchas herramientas que tenemos en nuestras manos. ¿Vale? También me gusta mucho señalar que hace 10 años que ya han pasado 10 años desde que acabó el sueño del cambio y que es una época muy razonable para que el sueño del cambio vuelva, que es lo que está sucediendo y vivimos en un momento histórico de cambio donde podemos lanzar la pelota para el otro lado. No haremos esta presentación sin llenar a todo el mundo de ilusión. Bien. Vamos allá, ¿cómo se sienten las audiencias? Pues ¿cómo nos sentimos todas? Bueno, yo no, porque yo ya os digo que estoy con esto a tope y estoy llena de esperanza. Estoy viendo de verdad todo este espacio con muchísima ilusión y de verdad creo que podemos hacer muchas cosas y estamos a tope y cada vez más unidas y más conectadas. Pero, en general, ¿cómo se sienten estas audiencias que no, pues tienen mucho miedo, tienen tristeza? La desinformación da mucha sensación de incertidumbre porque, aunque no nos demos cuenta, cada vez que tú dices que hay fake news y cosas de este tipo, lo que haces es que la gente no sepa que si lo que está leyendo es verdad o no. Y eso genera mucha, mucha incertidumbre. Da muy mal rollo. No sabes dónde leer, no sabes dónde informarte. Y antes era todo más fácil, ¿no? Em,
Y luego tenemos este problema entre la individualidad y el individualismo, ¿no? O sea, hay un reflote muy fuerte de la individualidad y hay como una identificación entre individualidad e individualismo que no tiene por qué ser cierta y es un vínculo que no es necesario, pero el individualismo es muy típico del capitalismo y claro, parece que hay que resolverlo todo solo, que tú solo puedes ser tú solo, o sea, que solo tú. Y claro, el ser humano no está diseñado para ser solo tú. El ser humano está diseñado para ser nosotres. Y eso es así. Y es biología. O sea, no es cuestionable. Es así. Entonces, claro, eh, estamos rotas. Y luego tenemos un problema muy gordo y es que la narrativa social, además de la que venimos, de los 80 es una narrativa colonialista y es una narrativa de la otredad. Y eso, claro, de construir eso es muy difícil. Muy difícil. Entonces, tenemos un sentimiento colectivo de tristeza y miedo, y este sentimiento colectivo requiere de un enfoque colectivo. Y aquí viene lo que es más importante de todo esto que estoy explicando, y es que el enfoque colectivo se lo vamos a dar seguro. Seguro, porque el ser humano, insisto, sola no se puede. Entonces, ¿cuál es el enfoque colectivo que ha triunfado hasta ahora? El del odio, porque el odio triunfa porque es un enfoque colectivo. No triunfa porque, aparte de que tenga millones de dineros puestos en que triunfe, aparte de todo esto, o sea, esos son factores adicionales. Pero lo que hace que una gente sencilla, que una gente buena de barrio, que potencialmente podrían ser personas que estuviesen trabajando por el bien común, acaben metidas en movidas de odio, es la falta de red. El odio te genera una red de la muerte, porque tú odias a alguien y tienes muchos amigos que odian a alguien. Y no tienes por qué hablar de nada más. Luego a lo mejor no tienes nada en común. De hecho, los propios partidos de la ultraderecha, promotores del odio, no se parecen en nada los unos con los otros. No tiene nada que ver lo que hace Le Pen en Francia con lo que hace la tipa de Italia, con lo que hace nuestros partidos de ultraderecha en España. Nada que ver. Ahora, tienen enemigos comunes. Y esos enemigos comunes les hacen superar todas las diferencias. Que luego caen por eso. Es decir, tienen las patillas muy cortas, pero están haciendo mucho daño. Entonces, si queremos ganar al odio, lo primero que tenemos que tener es un enfoque común. Y el enfoque común es el del amor. Y el amor es un concepto extremadamente importante, extremadamente rupturista. El amor es punky y el amor es una herramienta de construcción tan fuerte que está denostada porque en los 70, en los 60 consiguió mm, tal revolución que enseguida la encapsularon y la convirtieron en amor romántico. Por eso hoy os voy a poner la cabeza como un bombo reivindicando el amor. Bien, hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal van las tropas? Bien, ok. Bueno, vamos con el marco original. El marco original es importante. Estamos hablando de cosas como Palestina, como la pobreza, como lo que sea, y venimos de aquí. El horror. O sea, tú vas a salvar a la niña de Biafra. Ella no puede. Su madre no puede. Su padre no puede. Su gobierno no puede. Tú que estás en Baracaldo, sí puedes. Eres tú, Andrés de Baracaldo. O sea, así ha sido nuestra forma de hablar a la gente. Y las organizaciones no gubernamentales, en su parte de captación de fondos, tienen mucha culpa de mucho del desastre de la narrativa en la que nos encontramos. Llevo diciéndolo muchos años. No puede ser. O sea, las personas no pueden pensar que son ellas responsables de lo que está pasando en Palestina. Tienen que pensar que ellas son capaces de ayudar a que eso pare, pero no es su culpa, porque es demasiado largo el tiro. Entonces, esto es de Greenpeace, o sea, ahora el mar teme a la gente, a los hombres. Bueno, este es de Amnistía. Pocas organizaciones hay que depriman más,
que Amnistía, que tiene todos los casos de tortura, cosas que son insoportables, es que no hay quien las... Es terrorífico, es terrorífico. Y ahora resulta que quien debería hacer algo soy yo. O sea, caen sobre mí todos los crímenes de lesa humanidad, porque si yo no denuncio, mal. Muy interesante lo que estás diciendo, Lucila. Y lo llevamos hablando y reflexionando mucho de cómo las ONGs tenemos que revisar mucho esto. Y cómo al final parece que la única manera de movilizar a la gente es movilizar desde la culpa. Pero eso nos sitúa en ¿no? en una posición que no es desde donde se puede transformar, es desde donde una se siente mal y hace un parchecito, ¿no? O sea, moviliza como una ayuda asistencialista, ¿no? Más bien, que tampoco transforma nada, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante lo que estás Bueno, sobre contando. todo es que además, si vuelves un poco para lo que he explicado antes, la culpa para gente que está deprimida, angustiada, que llevamos no sé cuántas crisis encima, que estamos metidos en unos duelos inacabados, que lo del COVID todavía no sabemos ni cómo nos ha afectado mentalmente, que la peña está rota, rota, que nos quedamos en casa metidas meses. O sea, y vas a seguir diciéndoles que la culpa la tienen, o sea, no, no es el mensaje. La gente necesita creer que la raza humana es asombrosa. Tenemos que creer que podemos subir la escalera. Tenemos que creer que el ser humano es más bueno que malo. Porque si pensamos que el ser humano es más malo que bueno, no luchamos. Y es que además, yo cada vez que doy charlas de estas, me viene alguien y me dice, no, el ser humano lleva destruyendo toda la vida. No, perdona. El ser humano puede llevar destruyendo, y no en todos los casos, 3.000 años, 4.000 años. O sea, hay imperios que duraron antiguos, que vivieron en paz durante 10.000 años. O sea, el ser humano no está diseñado para ser destructivo. El ser humano está diseñado para ser constructivo. Neurológicamente, biológicamente estamos diseñadas para ser constructivas. Entonces, si no creemos, claro, que podemos ser constructivas más que destructivas, acabaremos en el otro espacio. Eso es así. Siempre cuento esto, que es una anécdota muy bonita. Yo trabajo con una antropóloga que se llama Violeta Velasco, y entonces Violeta, un día hablando de esto precisamente, me contó una cosa preciosa, y es que el Amazonas, que es la selva virgen por excelencia, es antropogénica. El Amazonas es como es porque el ser humano ha habitado el Amazonas durante cientos de miles de años. Y las diferentes capas de civilización, las diferentes estructuras móviles que han ido poniendo en la selva, han ido creando capas fértiles donde se han desarrollado nuevas especies, han promovido especies animales que potencialmente no estaban ahí inicialmente. O sea, todo el Amazonas es antropogénico, pero es la mejor versión del ser humano. O sea, y eso no hay que olvidarlo nunca. En nuestra mejor versión somos la bomba. Igual que pasa con el tema de lo que las personas son capaces de hacer. Hay que hacer cosas propositivas. Las organizaciones tenemos que proponer a la gente cosas propositivas. Ir a una manifestación no puede, a lo mejor no termina de parar el conflicto, pero sí hace que un montón de gente se sienta útil y que un montón de gente se sienta capaz de actuar. Hemos perdido mucho el trabajo en entornos locales. Los entornos locales nos hacen sentir útiles porque hay un efecto directo sobre lo que estamos haciendo. Necesitamos tocar barro. Pasó con la Dana, que ahora se va a cumplir un año, que la gente tenía ganas de ir a quitar barro, a sentirse útil. Tenemos que facilitar a las personas cosas que les hagan sentirse útiles. Y para el conflicto de Palestina se han encontrado vías, pero todas las vías que se nos ocurran son buenas. Colgar una bandera en el balcón de nuestra casa, útil. Boicotear productos, útil. Ir a la manifestación, útil. Y cada una de esas son una pieza más, una pieza más, una pieza más de presión hasta el día en que la presión que ejerzamos sea una presión de que se elija un gobierno porque ese gobierno va a parar el conflicto. Todo eso construye. Y finalmente necesitamos utopías.
Sigo insistiendo y no dejaré de decirlo. Desde los años 70 no hay relatos utópicos. No los hay. Si encontráis alguno, me lo mandáis, que estoy en búsqueda, siempre. Solo he encontrado una serie en Netflix que sea utópica. Una. Todo el resto es distópico. Todo. Es muerte y destrucción, aunque acabe bien. Entonces, es imposible proyectarse a un espacio mejor, porque no hay utopía. Entonces, para ganar el relato, ¿qué tenemos que hacer? Y esto un poco resume todo. Primero tenemos que crear marcos propios y no reaccionar a los marcos ajenos. Eh, tengo un vídeo viral con 1 millón de reproducciones. 1 millón. Se hizo viral en Argentina. ¿Y sabéis qué digo? La mierda no se comparte. Ahí salgo yo, con 2 coletas, monísima. La mierda no se comparte. Vídeo viral. 1 millón de reproducciones. Es eso, o sea, la ultraderecha, la gente que hace odio crea marcos para que tú entres en el marco. Están decorados, adornados perfectamente. Todo el mundo sabe que nuestro partido de ultraderecha, que no nombro porque no me niego a nombrarlo, eh, puso un anuncio en el metro de Madrid. Seguro que todas recordáis ese anuncio en el metro de Madrid. Bien, ejercicio. ¿Qué hay ahora en lugar de ese anuncio? ¿Qué hubo el mes pasado? ¿Dónde está dónde estaba ese anuncio en el metro? ¿Qué estación de metro? ¿En serio me decís que un cartel en el metro de Madrid puede ocupar todas las portadas, puede ser trending durante prácticamente una semana y media? ¿En serio? ¿Y creéis que han sido ellas? Hemos sido nosotras. Las que hacen que eso sea trending somos nosotras. ¿Vale? No se mueve la mierda aunque te duela, aunque te duela. Yo he ido a programas de televisión y me han hablado del reemplazo y me he callado y he metido otro tema. No voy a entrar a hablar del gran reemplazo. ¿Estamos locos o qué? No soy rubia. Es decir, eres rubia. Bueno, pues ¿qué tal el tiempo? O sea, ¿me voy a poner yo a explicar que no soy rubia? No. ¿Me voy a poner yo a explicar que el gran reemplazo es una soberana tontería? No. Voy a utilizar mi tiempo para hablar de lo que a mí me importa, de lo que a mí me interesa y colocar el mensaje que tengo que colocar. Y si el debate es si Palestina es un genocidio o no, si es importante, lo tengo. Y si no, hablaré de lo que tenga que hablar para ayudar a que el conflicto se sitúe en la mente de las personas en el sitio que se tiene que situar. No hace falta el ego, lo podemos dejar para otras cosas. Aquí esto es una guerra y hay que ganarla. Menos ego y más estrategia. Bien, otro tema, la otredad. Otredad, mal. Los niños son niños y luego son niños que nacen en sitios. Las mujeres son mujeres. Si hablamos de mujeres, hablemos de todas las mujeres. Y luego, dentro de esas mujeres, ofrezcamos diversidad. Cada vez que hablamos de las personas poniéndoles etiquetas, etiquetas que no forman parte de nuestro espacio social, las alejamos a otro espacio. Eso es típico de organización no gubernamental, típico de te voy a hablar de derechos humanos. O sea, lo que hay que entender es que a nosotros, por ejemplo, el tema de Palestina es muy grave. ¿Por qué? Porque significa que la impunidad con la que se está llevando a cabo ese genocidio es una impunidad mundial. Nos puede afectar a nosotros no solo porque nos dé pena o que creamos que no es justo, es porque se está violando nuestro derecho de todas las personas. Cuando se viola un derecho de una persona, se viola el derecho potencialmente de todas las demás. Si dejamos de luchar por los derechos, nos va a acabar llegando. A lo mejor no viene Netanyahu, pero a lo mejor viene nuestra ultraderecha. Entonces, esos son los relatos que son importantes. Saber por qué lo que está pasando te afecta a ti. Y si quieres crear historias de vida que sean con ese paralelismo. ¿Vale? Y usar los sentidos y sentimientos, el dato no mata el relato, lo siento un montón. El dato no mata el relato,
muchas de vosotras ya lo sabréis porque os habréis matado metiendo datos que no han servido para nada, pero el dato se olvida, se deconstruye, es relativo. De nuevo, la realidad no existe, cada una de nosotras somos una realidad y por desgracia hubo una época en la que los think tanks pusieron los datos muy de moda para que pareciese que había ahí un estudio de no sé qué, no sé cuántos, pero la relatividad es que tú no sabes si 15.000 es mucho o poco. O sea, ¿cuántos son 200.000 muertos? ¿Mucho o poco? A mí, si se muere una persona que yo quiero, es mucho. No necesito que se mueran 200, o sea, no tengo 200.000 personas amigas que se vayan a morir. Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es importante? ¿Cuánto no lo es? O sea, el dato mm, no es... Hay macrocifras, ¿no? O sea, cuando decimos, pues el 1% de los billionaires o de los ultra ricos tienen la misma fortuna que el resto del mundo. Bueno, pero eso es marketing, eso no es un dato. Pero, eh, por ejemplo, yo no sé, nunca me acuerdo de la cifra de periodistas muertos. Sé que son más de 200, sé que son menos de 300, pero sé que nunca se ha matado a tantos periodistas en la historia de la humanidad. Y de todos los periodistas que se han muerto, que han matado en Palestina, hay uno que yo seguía y que yo le tenía afecto y que me acuerdo cuando le mataron me dio mucha pena y lloré. Y que además yo tengo amigos que son periodistas y que han visto a todos sus amigos morir. Eso eso sí, pero el dato, ¿de acuerdo? Bueno, recordar lo local, bueno, lo de no increpar y sustituir, recordar lo del subconsciente, las personas a veces, muy a su pesar, se van a sitios que no son, entablar discusiones de enfrentamiento muchas veces no sirve para nada, con esto no estoy diciendo que permitamos lo que no se debe permitir, yo soy muy tajante, fascismo no, o sea, pero no me voy a poner a discutir con un fascista, porque ¿para qué? Tengo cosas más importantes que hacer, ¿de acuerdo? Y repetir, repetir, repetir es muy importante. Estamos en un momento de cambio, estamos aprendiéndolo todo. Cuando queremos meter un mensaje hay que repetirlo 200.000 veces. Y luego, bueno, yo hablo mucho de, esto lo vamos a pasar, porque es que no me da tiempo. Yo hablo mucho de Toscani. Toscani es esto. Toscani es el diseñador de Benetton, o sea, el fotógrafo de Benetton. Entonces, Toscani tenía dos líneas de trabajo y introduce dentro de la moda una línea que es una línea social. Y esa línea social le lleva a hacer unos anuncios que son impresionantes, ¿no? Entonces, a mí Toscani me ha inspirado siempre mucho. Siempre uso este ejemplo porque de todos los marcos que podemos trabajar, que los he pasado muy rápido, pero son marcos que sirven para cualquier tema que se desarrolle fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, la naturalización es, por ejemplo, en el caso de la migración es que es un fenómeno natural, pero también vale utilizar casos pues, como el ejemplo del 47, que te explica, siempre ha habido migración. La migración en España al principio era interna y se veía como amenaza a la gente que venía de Cataluña, ¿no? A Cataluña que venía de Extremadura y demás. Em, Luego está la riqueza cultural. La riqueza cultural, pues esto es la tortilla. Entonces, y esto también te pasa te sirve también, pues, por ejemplo, con Palestina, por supuesto, ¿no? Buscar qué cosas tenemos en común y qué pensamos, o sea, que esto sea la tortilla de patata española, pues mira, de española tiene cero. Eh, la imaginación que le echamos, ¿no? Em, Esto con el gazpacho. Y la diversidad. Y la diversidad es importantísima. El aceptar que la diversidad es positiva y que todos somos iguales en esa diversidad es importantísimo. Y eso en los relatos que contemos lo tenemos que usar, ¿no? Aquí podríamos poner nombres de regiones en España, podríamos poner nombres de sitios en el mundo. Los corazones al final son todos iguales. Eh, em, Narrativas del amor. Y con esto vamos a acabar la presentación. Esta es la portada del libro que he escrito, que he publicado hace poco. Que por cierto, si lo habéis leído algunas,
Estamos en la campaña del Cintillo, sacamos tercera edición y estamos buscando a gente que lo haya leído para poner sus críticas en nuestro Cintillo de la tercera edición. Así que si lo habéis leído, mandadme vuestras frases para el Cintillo, y veréis vuestro nombre reflejado en los cintillos de la tercera edición. Muy popular. Os hablaba de los relatos utópicos, las narrativas del amor. Eh, el primer relato utópico, el único relato utópico que encontré en internet, en Netflix fue Sense8. Sense8 es la historia, ¿la habéis visto? Sense8. Sí, ¿verdad? Sense8 es de las hermanas Wachowski, que son las creadoras de Matrix, que tienen, de hecho, muy recomendable todo lo que han hecho, porque Matrix en sí misma es una reflexión sobre la realidad, el cómo construimos esa realidad y el cómo decidimos vivir en un mundo que es más cómodo, sabiendo perfectamente que el mundo no es así, ¿no? Me parece súper interesante el tema de la píldora del color, ¿no? Y el cómo al final a veces te asomas al mundo tal y como es y no lo puedes soportar y necesitas volver a ese espacio artificial de protección, ¿no? Eso nos está pasando todo el rato. En este caso, esta es una historia que habla de la comunidad. Por eso siempre yo recomiendo Sense8 a tope, porque lo que viene a ser son 8 personas que están interconectadas y sus capacidades las tienen cada una de ellas. O sea, las 8 tienen las 8 capacidades. Entonces, capacidades tan sencillas como saber leer bien un texto, interpretar o, o saber bailar, se pueden convertir en un superpoder si las sumas. Y ese es el poder de nuestra comunidad. Ese es el poder del amor. Cuando tú eres capaz de unirte con personas superando tus diferencias, te conviertes en un ser sobrehumano. Sense8 es la historia de eso, de personas que están en diferentes sitios, con diferentes culturas, pero cómo al respetar los valores culturales y los valores individuales y ponerlos en común, generan un superhéroe. También, ¿por qué esto es importante? Porque esto es inspirador para crear historias muy parecidas en otros espacios, ¿no? A mí me parece muy bonita la historia de la flotilla y de Palestina como una historia unida, como unas personas esperando a otras personas que superan todas las diferencias y que se unen en un objetivo común, ¿no? Que es llevar a cabo una acción humanitaria y también una acción de denuncia. Pero es precioso esas dos miradas que juntas son una bomba. La flotilla sola es una mierda. Lo que sucede en la playa de Gaza tampoco tiene un mayor interés. De nuevo es lo mismo, es la misma historia. La flotilla más lo que sucede en la playa de Gaza es increíble. ¿Vale? Relatos de comunidad. A mí me gusta mucho Pose, no sé si la habéis visto. Es la historia de... Bueno, Tere, te las has visto todas. Total, total. Total. Pero Pose es muy importante también. Y yo creo que historias. Pose viene de hecho de un documental. El documental es bastante trágico y es muy duro. Netflix está haciendo una cosa que es coger documentales que son muy, muy importantes por lo que cuentan, pero echarles una capa de embellecedor. A mí me gusta mucho el hecho de que se pongan capas de embellecedor. A veces el convertir un documental en un relato más artístico y más que permita que percole en sensibilidades que no tienen tanta fuerza como para aguantar un documental, está súper bien. Pose es la historia de una comunidad, es la historia de personas que se convierten en madres y en hijas sin haber nacido madres e hijas, y es la historia de un éxito, ¿no? De un éxito de una lucha que al final termina además en una enorme celebración. Entonces yo lo recomiendo mucho, es la historia de la comunidad queer y gay y trans en Estados Unidos, centrada en lo que sucede en Nueva York a partir de los años 70. Eh, el amor como política y contrapoder. De esto ya, y con esto voy a ir acabando. Como os decía, en los años 60
es un punto de inflexión brutal para el tema de los derechos civiles. Nos parece que siempre tuvimos derechos y en España se enmarca mucho en el fin de la dictadura, pero para que cuando acabó la dictadura se pusieran en marcha un montón de derechos y se asumieran como inevitables, tuvo que pasar lo que pasó en los años 60 en Estados Unidos y en otras partes de Europa, pero sobre todo los movimientos civiles de Estados Unidos. Fue brutal. Entonces, esos movimientos que acuñan el fenómeno hippie, que ahora mismo también está denostado, que consiguen parar una guerra, que consiguen que las mujeres tomen una relevancia que no habían tenido hasta ese momento, ese movimiento se basa en el amor, explícitamente, no implícitamente, explícitamente. Igual que ahora presentan a los hippies como si fueran una panda de peña que anda por ahí drogándose y mirándose embobado y bailando en festivales, que también lo hacían, pero de una forma muchísimo más inteligente que la que se presenta, porque bailar es una herramienta que tiene el ser humano para unirse y hay que respetar también muchísimo la música y el baile, igual que hay que respetar la risa. Eh, es como que todas las herramientas fuertes que tiene el ser humano para crear comunidad se convierten en ridículas. Y el amor se convierte en algo ridículo, en algo ñoño, en algo de astenia primaveral, en algo de hombre y mujer y en algo de lo privado. El amor sale del espacio público y se convierte en algo privado. Pero es que no existe ninguna palabra antagonista a odio. Odio, amor. ¿Qué pasa si no tienes una palabra antagonista? Que las palabras son las que construyen los marcos. Entonces ya empezamos con palabras que no son amor, que no significan que tú vas a poner por delante a la comunidad porque tú crees que el bien común es el que te va a traer el bien individual. Y esto es lo que ahora mismo necesitamos. Sigo insistiendo, no nos vamos, o sea, nunca vamos a conseguir el espacio de debate público y narrativo si no entendemos que nuestro mensaje es el bien común es el que te lleva al bienestar individual y no al revés. Tú no tienes que arreglarte, tenemos que arreglarnos y luego tú te arreglas. No sirve para nada estar sola pensando que te encuentras mucho mejor y que has superado tu rollo del COVID para salir a la calle, encontrarte con cualquier persona y que esa persona esté destrozada. Ahora, en comunidades donde la gente está bien, donde la gente tiene vivienda, donde la gente tiene servicios, donde la gente tiene bienestar, tú sales, inmediatamente tienes bienestar. Eso es el amor, una herramienta de comunicación política y de acción política. De eso va mi libro, que os recomiendo, claro, por supuesto. Pero si no queréis comprároslo, podéis descargaros gratis las narrativas del amor que están en la web de Por Causa, que hablan de lo mismo, no tan bonito, pero igualmente útil. Es decir, y el libro además es 100% los beneficios para Por Causa. Ayudáis a un bien mayor. Entonces, muchas de las cosas sobre el amor las escribió Bell Hooks, que es una escritora y feminista estadounidense que vivió en los años 60 y que escribe en los años finales de los 80, principios de los 90, con estupor sobre esa pérdida del amor en todos los movimientos, incluido el movimiento feminista, que yo esto lo reivindico un montón porque al final, si tú no creas desde la humildad y desde el respeto y desde realmente desde la voluntad de construcción, vas a perder fuerza. Y nosotros tenemos el claro ejemplo en el movimiento feminista en lo que ha sucedido. Como, o sea, ¿por qué la dicotomía nos está matando? No tenemos, o sea, no puede ser. Tenemos que ser mucho más amorosos, todas con todos. Eh, o sea, y creo que ya con esto acabo. Esta es mi última diapositiva. Sé que estáis muertas de ganas de hacerme muchísimas preguntas, eso espero. ¿Qué herramientas? He hablado un montón de las herramientas que tiene el ser humano para crear comunidad. Estamos diseñados para vivir en comunidad. Yo he trabajado muchísimo he estudiado mucho el tema de la neurociencia
y muchísimo el tema del biocentrismo. He dicho esta palabra 2 veces, os lo recomiendo muchísimo. Eh, eh, y la neurociencia, desde que yo escribí las narrativas del amor, al momento en el que me pongo a escribir el libro y empiezo a revisar bibliografía, habíamos dado un paso de gigante en apenas 4 años, pero de gigante. El ser humano tiene un sistema, que es el sistema de premio, que es el que nos hace sentirnos bien, que libera un montón de neurofluidos, neurofluidos, eh, y esos neurofluidos compensan, nos quitan los dolores, nos hacen sentir fuertes, nos dan longevidad, equilibran los sistemas y salen con acciones que son comunitarias. La música y lo que sentimos cuando oímos música tiene un sistema. A mí es el que más me gusta y os lo voy a contar y ya con esto acabo. Voy bien de tiempo, ¿no, Tere? Es que es una cosa increíble lo mío. Súper bien, además. De verdad. Bueno, pues os cuento cómo funciona el tema de la música y el baile que me fascina, que es un poco muy parecido a lo que sucede con la risa y ya pasamos a las preguntas. Me encantó porque esto es una cosa que se ha conseguido sacar ahora, ¿no? Es bastante nueva porque tenemos la capacidad de analizar cómo funcionan los procesos de premio. Entonces, la música propone un ritmo, unos acordes, unas historias que tienen un orden. La música es ordenada. Entonces, lo que pasa es que se puede complejizar, pero el jazz es ordenado, aunque parezca desordenado. Es decir, tiene un orden detrás de ese desorden. Bien, el ser humano percibe los sonidos y si es capaz de adivinar y de bailar lo que viene después, el cuerpo le premia. Entonces, tú haces chunta, 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 premio. Chunta, chunta, premio. Cada movimiento de baile que hacemos, y que está bien porque la música es así, premio. Y hace la serotonina y las endorfinas. Y entonces te encuentras súper bien. Más bailas, mejor te encuentras. Es cierto que el sistema de premio también funciona con el deporte, por lo tanto, pero el tema de la música, el cómo la música es capaz de hacerte, de retarte mentalmente, de absorberte y de convertirte en una especie de adivino y que te premia cada vez que tú prevés eso que vas a escuchar, es alucinante. Y eso está diseñado para que tú escuches la música en directo con gente. Igual también, como podéis ver, en la música, igual que han hecho con el tema del amor, la están situando en un espacio que no es el que tiene que ocupar. La música es importantísima para la generación de espacios comunitarios. En muchos países se reconoce. Ahora mismo en Irlanda acaban de reconocer a los autónomos de la música y van a tener un dinero público de 300 y pico euros mensuales para poder ejercer, para no perder las bandas de música, que son una cosa típica irlandesa. En los países francófonos también se cuida un montón la música, en nuestro país, pues por desgracia, no. Y se considera que que es ocio, y no es ocio, es mucho más. Y la risa, pues igual. Por muy serias que sean las cosas, la risa es un sistema que también te premia, tus endorfinas y tus serotoninas y tus cosas se disparan. Reír es lo que más te une a las personas, la risa se contagia. Existe una risa innata a las personas, que una persona ciega o un bebé nonato en una ecografía puede salir sonriendo. Y es una herramienta que tiene el ser humano para decirle a otra persona, todo está bien, no te preocupes, vamos a salir juntas de aquí y esto es comunidad. Así que nada, acabar esto diciendo que os fiéis de los instintos, que si estáis trabajando en cosas de ámbito social o estáis trabajando para que en cosas de Palestina, es porque creéis que el mundo debería ser de otra forma. Aplicároslo, confiar en vosotras, confiar en vuestras comunidades, no intentéis cambiar las cosas solas, rodearos de gente buena y creer en los mensajes que tenéis que dar, que a lo mejor los tenéis que repetir 2300 veces, no pasa nada. Si a la 2301 funciona,
funcionó. ¿Cuántas manifestaciones de 3 personas ha habido antes de que hubiese manifestaciones masivas? ¿Cuántas? Pues seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. No, sin desanimaros y bien rodeadas para no estar vosotras solas cargando con el peso del mundo, porque ni las audiencias ni nosotras. Y ya está. He aplaudido en silencio, pero wow, menudo chute de energía y de, bueno, y de positividad de, claro que sí, podemos conseguirlo, podemos cambiar cosas, solo que o sea, me recordaba, perdón, antes de las preguntas, me recordaba un montón a un libro que leí hace poco, tardé mucho en leerlo, aparte del tuyo, que creo que tienen muchas cosas en común, Utopía no es una isla, de Laila Martínez, Ah, del sí, sí, sí. 2020. Sí, sí, lo Eh, conozco perfectamente. De hecho, esta es una de las bibliografías de las narrativas del amor. Pues nada, ahora lo pongo también ahí en el chat porque creo que son discursos que o sea, a mí me hacéis que toda esa negatividad que muchas veces llevamos ahí, y es que las cosas son así y son así, ¿no? Y así, y de repente escucharte es como, un momento, no son así las cosas, ¿no? Tenemos que confrontar, y es súper difícil, ¿eh? Pero tenemos que confrontar porque nos has puesto además un montón de ejemplos y me venía también Nepal que ha pasado, como que no nos están contando los cambios espectaculares que ha conseguido la sociedad nepalí, toda esa generación Z nepalí madre mía, ¿no? Y cuando te estaba escuchando al inicio de la intervención decía, es que es eso, no nos enseñan, no nos quieren contagiar de ese entusiasmo de, ostras, esa gente está consiguiendo cosas, ni siquiera nos cuentan qué cosas. Pues como, wow. Yo te digo que los medios de comunicación, la precariedad de la prensa y el hecho de que no, es decir, en la transición que yo enseñaba en el cronograma ese, hay que tener en cuenta que la prensa ha dejado de tener el poder que tenía. Entonces, hay un servilismo, la prensa está al servicio que siempre potencialmente lo hubo, ¿no? Pero ahora mismo ya no tiene ese poder, digamos, que tenía antes. Y los pequeños, o sea, realmente nosotros que hacemos periodismo en por causa, quien está haciendo periodismo de verdad son freelance y pequeños medios. Pequeños o estructuras periodísticas como la nuestra, que dependemos de que gente decida hacerse socia, porque además para tú poder hacer este tipo de periodismo, ¿no? Necesitas tener independencia y esa independencia no te permite tomar ni fondos públicos, ni te permite, ¿sabes? Ni fondos privados que potencialmente sean muy grandes y vengan con una cosa detrás. Entonces, pero el problema es ese, o sea, que estamos todavía en una transición. Llegará un momento en el que se hablará de Nepal, pero la gente que trabaja en grandes medios, nosotros colaboramos con grandes medios y es terrorífico. Yo en España no sé, muchos medios, o sea, la mayoría están capados. Claro, total, si es que... Mm. Bueno, no sé si a alguien le apetece. Bueno, he visto que Sara Mas ha puesto un par de comentarios. Bueno, que eres una fuente de motivación por todos los poros. Me parece algo preciosísimo. No sé si has leído. Y Gracias, también Sara. que le resonaba mucho en lo que contabas con la comunicación no violenta, ¿no? Y la no violencia activa, que Mm. es la transformadora, comentaba. No sé si alguien quiere comentar, preguntar, sugerir, aportar lo que sea, Sí, pues yo, eso. yo mientras la gente se anima, decir que ahora las sesiones que vienen, creo que es muy importante esta sesión y todo lo que nos has compartido, Lucila, porque nos has como preparado un terreno muy interesante para empezar a analizar justamente cómo se ha construido el relato sobre Palestina y cómo se ha basado en esa dicotomía, ¿no?, entre Palestina e Israel, enfrentando posiciones y vinculando a Palestina con la barbarie, el terrorismo, ¿no?, con la intolerancia, con el radicalismo o el fanatismo religioso, y a Israel como una democracia, como la tolerancia y la defensa de los derechos humanos. O sea, todo eso lo vamos a analizar ahora con las expertas que van a venir, ¿no? Que además tenemos, ahora diremos las próximas sesiones, pero es que o sea, tu sesión y todo lo que has contado, Lucila, creo que es como, ¿no?, el terreno
hemos empezado a allanar el terreno de, vale, cómo se construyen estos discursos. O sea, me parece súper interesante escucharte, aparte de que, vamos, es como una charla motivacional, que no me gusta nada usar es como ese concepto, pero es verdad, es que te sube para arriba, porque dices, ostras, es necesario escuchar que no es lo que escuchamos lo que existe, A ¿no? ver, yo lo que creo con relación a cómo se ha construido el mensaje de Palestina es que muchas veces intentamos hacer muchas cosas al mismo tiempo y así no se puede. Nos ha pasado a nosotros con el tema de las migraciones. Yo he tenido muchas discusiones. Bueno, también quiero dejar claro que lo que yo digo ahora, y cuando yo digo, es que se puede, es que no sé cuánto, todo el mundo me dice, sí, sí, se puede. Yo esto llevo diciéndolo desde el año 2016. Es decir, y hemos podido, y nosotros en Por Causa somos una organización súper pequeña, muy, muy boutique, y hemos cambiado grandes cosas. Entonces, se puede de verdad. No se puede ahora, se podía también en el 2016. ¿Bien? Eso es importante. Dos, sobre cómo se ha construido el relato. En migraciones nos estuvo pasando durante mucho tiempo que las personas que trabajaban en migraciones se empeñaban en hablar de derechos humanos. Entonces yo tuve mucho tiempo diciendo, derechos humanos es un tema, migraciones es otro tema. Derechos humanos es transversal a todo, sí, pero cuando tú hablas de migraciones, no puedes estar intentando hablar de migraciones y además dar clases básicas de cuáles son los derechos humanos, porque en ese momento has perdido el debate. Te vas a meter en una cosa que es extremadamente compleja, porque el tema de los derechos humanos, aunque debería ser extremadamente sencillo, no lo es. Entonces, las migraciones son muchas cosas. Utiliza los espacios que hagan que las personas sientan que eso tiene que ver con ellas. En el caso de las migraciones, fueron la migración laboral, la parte laboral, si tienes o no tienes papeles, si necesitas personas que vengan a trabajar o no y en qué condiciones, qué tipo de sociedad quieres crear con las personas que trabajan. Entonces, eso es otro tema. ¿En ello están los derechos humanos? Sí, porque todo el mundo debería venir con derechos laborales, con derechos no sé cuánto. Claro que sí, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de algo que el señor que tiene una panadería en mi barrio entiende porque está contratando a un chaval que viene de otro sitio, ¿sabes? Entonces, con el tema de Palestina y del conflicto ha pasado lo mismo. Hemos intentado contar muchas cosas y las audiencias tienen diferentes niveles. Si yo hablo con una persona que sabe cuál es el tema, o sea, que sabe situar Palestina en el mapa, porque hay gente que no sabe situarlo en el mapa. Entonces, ya que sepa situarlo en el mapa y que conozca la historia, tengo un tipo de conversación. Pero ¿qué conversación tengo con el que no sabe situarlo en el mapa? Y eso es lo que creo que también tenéis que tener en cuenta a la hora de elaborar los mensajes. Que hay personas que no saben situar Palestina en el mapa. Y no les puedes estar hablando de un conflicto que viene de no sé cuánto, que es colonialista, que tiene no sé qué, porque no lo entienden. Y un punto de inflexión sobre el tema de Palestina en nuestro país lo aporta el salto con los festivales de música. Es exactamente de lo que os estoy hablando. Tocas un tema en el que la gente lo entiende, es suyo, le pertenece y puede hacer algo. Y además algo que les cuesta un montón, porque tener una entrada para el sonar y estar esperando todo el año que venga el sonar y decidir que no vas porque tiene fondos sionistas, eso es un punto de no retorno. Ni aposta. Y no estás hablando del conflicto, estás hablando de otra cosa. Esos espacios también son los que hay que ser capaz de abrir con humildad. Y pensar que por muy importante que para nosotras sean ciertas cosas, porque para mí los derechos humanos son mi razón de vivir, me llevo dedicando a eso desde que me puse a trabajar, dejé de trabajar en los lobbies, me dedico a eso, a que la gente tenga derechos, los derechos esenciales, todos ellos. Pero no es sobre lo que comunico, porque a lo mejor vosotras me entendéis, pero mi tía Maribel no me entiende. Sí, totalmente. Son cosas muy complejas y hay que enfocar, ¿no? En cada momento qué es lo que quieres explicar. Insisto, y ser Mm, muy humildes, porque de verdad que a veces pensamos, es como, pero ¿cómo no voy a hablar de esto? A mí me lo dice mucha gente, me dice, pero ¿cómo no vas a hablar de esto? ¿Cómo no vas a defender esto?
porque no puedo defenderlo todo a la vez. Y eso no quiere decir que no lo defienda, porque he decidido poner mis líneas rojas y porque para mí es mucho más importante que avancemos en ciertos espacios, porque en el momento en el que avanzamos por aquí, luego ya te puedo contar la historia, Mm. porque ya estás preparado emocionalmente y psicológicamente, ya estás en mi marco y en mi marco yo ya te doy todo lo que, y tú lo vas a comprar. Así Pues que, tenemos otra pregunta en el chat, Lucila, muy interesante porque, bueno, te la hago. Marco Lojo nos dice, ¿no le ven utilidad al odio al opresor, que es el clásico que fue capaz de levantar a medio mundo y librarse de las cadenas de la colonización? O sea, combatir es odiar, ¿no? Un poco, o sea, ¿qué estamos diciendo con esto? bueno, no existe una fórmula mágica ni única. Yo creo que las narrativas del amor son siempre más convenientes que las narrativas de odio, porque lo que construyen es más a largo plazo. Eh, no creo que sean las únicas narrativas. Hay veces que obviamente tienes que tener, de hecho, la necesidad de tener un malo contra el que luchar se repite en un montón de narrativas que pueden ser potencialmente interesantes. Pero yo, por ejemplo, atribuyo el fracaso de las narrativas de la izquierda nueva que aparece después de la crisis del 2008. Ese fracaso lo atribuyo al hecho de que es una narrativa que se genera en contra de y no constructiva sobre. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora tienen una narrativa que me parece de las más acertadas de la historia de las narrativas, que es la narrativa a favor, de construir para todas. Si miráis a Mandami, que os lo recomiendo mucho si os interesa la construcción de discurso público, que es Zoran Mandami, es el nuevo candidato a la alcaldía de Nueva York. Si miráis a Mandami, está construyendo sobre una narrativa que es 100% vamos, si se puede estar mejor y vamos a estar mejor y vamos a estar todas juntas. Y luego tienen los malos, 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 es el 1% de la población, que son los ultra ricos. Es decir, que ahí sí que hay un malo contra el que hay que luchar y que es muy malo y que se está quedando con todo. Pero claro, es el 1%. En el caso creo, del odio al opresor, puede funcionar si el opresor es ese 1%. Si de repente el opresor representa un 20%, lo que tienes es un problema. Si el opresor representa un 60%, o sea, me refiero a la hora de construir sobre eso, porque la tensión que vas a crear entre los espacios va a ser tan fuerte que no te va a permitir construir. Entonces, bueno, y es lo que nos pasa con un montón de luchas que tenemos y de reivindicaciones que tenemos, ¿no? Los ultrarricos son muy poquitos y está muy bien, les puedes odiar. Si te pones a odiar a los ricos, entonces a lo mejor estás odiando a un 30% de la población y es muy difícil construir sin un 30% de la población, ¿no? O sea, Revolución Francesa, vamos, básicamente, que pasas por la piedra y a la hora de reconstruir es difícil. Eh, Espero haber sido, Marco, espero haberte aportado algo. Yo aquí también tengo una pequeña aportación porque después de dar también muchos talleres y muchas charlas sobre, bueno, el tema complejo de la cuestión en Palestina, es verdad que muchas veces queriendo explicar todo lo que hace el Estado sionista con la población palestina, sin querer se generan, ¿no? Como discursos también en las audiencias. Por ejemplo, hemos ido a muchos talleres con público joven o adolescente y después de esas charlas, como explicar un poco la violación de derechos, ¿no? Del Estado sionista y de los diferentes, salían adolescentes y chavales diciendo, odiamos a Israel, odiamos a los israelíes. Entonces, claro, yo ahí me preguntaba muchas veces, cuidado, o sea, ¿cuál es el discurso, cómo lo tenemos que construir y qué queremos generar? Queremos generar conciencia para construir sociedades, ¿no? que rechacen ese odio. Entonces me parece como, bueno, peligroso usar esa misma herramienta, aunque sea contra el opresor, porque al final lo que estás transmitiendo, eh, ¿no? O sea, me parece bien y necesario combatir, ¿no? Y desmontar esos discursos del odio y al opresor, como haga falta, pero cuidado con el odio, ¿no? Porque puede volverse en contra, no sé. A mí me parece una reflexión interesante
Y bueno, para darle vueltas, ¿eh? Porque con todo esto se puede generar como un discurso contrario, pero también desde el odio que no creo que aporte para construir algo donde valga la pena, ¿no? Sobre Vivir, todo no sé. es el tiempo que tú quieras que dure. O sea, es si quieres que sea cortoplacista o largoplacista. Si tú quieres que una cosa dure, la tienes que construir sobre el amor. Eso es así. O sea, Mm, no puedes construir sobre el odio. El odio es destructivo, o sea, por defecto. mm, Es que son dos, son antagonistas. O sea, el amor construye, el odio destruye. No hay otra. El odio nunca construye. El odio, o sea, como herramienta, no es una herramienta de destrucción. Sí, de hecho, yo creo que el mejor ejemplo es cómo, bueno, ahora hay libros y ensayos y reflexiones al respecto, cómo, qué futuro le espera a la sociedad israelí de aquí a 10 15 años, cuando absolutamente es una sociedad que está ahora mismo construida absolutamente en ese odio al palestino, odio al árabe en general, odio a esa construcción del enemigo, ¿no? Lo que contabas tú, Lucila, de ese discurso de la otredad por antonomasia, de la deshumanización por antonomasia. ¿Qué futuro le espera a una sociedad que está construyéndose desde sus inicios, desde el 1948, desde el odio, ¿no? O sea, nada bueno, y ahí sí que yo creo que las compas de antimilitaristas creo que siempre lo definen, ¿no? Cuando hablan del discurso de no violencia, ¿cómo podemos, o sea, qué podemos esperar de sociedades en las que para defendernos, y pongo comillas por si alguien no las ve, vamos a requerir de armas, ¿no? O sea, es un poco igual que cómo vamos a construir paz desde la defensa armada. Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es que, desgraciadamente, vivimos en mundos y en sociedades militarizadas que, bueno, que desgraciadamente nos llevan a adoptar muchas veces dinámicas, actitudes narrativas que tienen que ver con, bueno, con esos discursos, pero que sin duda, bueno, creo que me quedo sin duda con una frase, la he apuntado porque no quiero que se me olvide de el amor es punky. Bueno, muy buena. quiero hacer una pegatina. Sí, pues yo eh, creo que es de las cosas más funkis que hay. O sea, tú vas por la vida diciendo que, que eres activista del amor y que no hay nada ahora mismo menos... Pero vamos, yo creo que lo vamos a convertir en tendencia. lo necesitamos Lo total. necesitamos totalmente. Total, y eso me recordaba también ahora el discurso, o sea, el discurso, perdón, de Siada, de la poeta y periodista palestina, que le explicaba a un periodista cuando les preguntaban que por qué no dejaban de enseñar odio Mm, a los hijos palestinos, ¿no? Y ella dice, nosotras, las personas palestinas, enseñamos vida, que recomiendo también ese poema, por si alguien no lo ha escuchado, porque explica fenomenal cómo en Palestina desde como nos contaba el otro día Diego, desde antes del 1948, ya desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la colonización británica, cómo los palestinos están enseñando vida y no odio, ¿no? Porque vida, amor, esos son los lugares desde donde se puede cimentar, ¿no? Que decías tú, Lucila. Efectivamente. Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Lucila, de verdad. Esto, Muchas deciré a la gracias. gente que esto ha quedado grabado, lo vamos a subir a la plataforma por si alguien se quiere volver a ver. A veces ¿no? Cuando estamos de bajón nos pondremos tu exposición porque es un chute de energía y se agradece. Y ojalá cada día seamos más las que lo repliquemos, ¿no? Desde ese enfoque porque nos hace mucha falta. Solo quería decir un segundo que sepáis que lo vamos a compartir también en la página y en la agenda web de Mundubat, pero vamos a tener la semana que viene a 3 activistas y comunicadoras palestinas que vienen desde Jerusalén. La vamos a tener de gira por el Estado español. Van a caer por Euskadi, Castellón, Valencia. Entonces, por favor, si alguien de las personas que estáis haciendo el curso queréis verlas y vamos a analizar también un poco esto, el relato, ellas son comunicadoras, creadoras de contenido, viene una abogada también
También tiene un discurso hermoso que hay que escuchar. Entonces, estad pendientes porque en las redes lo vamos a compartir y vendrán bueno, la semana que viene y la otra, ¿vale? Estar pendientes, no tenemos aún el cartel, pero lo vamos a publicar ahí. Si tenéis oportunidad, pues también es un chute de energía escuchar a gente que nos viene, bueno, desde ese contexto, pero que tiene esos discursos también tan motivantes y tan amorosos que necesitamos escuchar. Así que, bueno, gracias a todas. Em, y nos vemos pronto en la siguiente, de momento nosotras en la siguiente sesión, jueves que viene. Es- Y Lucila, a ti esperemos que en muchos lugares, muchas veces y muy pronto también. Nada, cuidaros un montón, hacéis un trabajo increíble. Muchísimas gracias por haber contado conmigo. Adiós. Gracias a ti, gracias a todas. Nos vemos el jueves que viene para hablar de comunicación política en la época de redes sociales con una de las compañeras de Rescop y de BDS Madrid. Así que un abrazo enorme a todas y a por esa revolución del amor. Hasta luego. Gracias. Chao, guapas, chao. Chao.